El siguiente texto es una sección de uno de los capítulos de mi novela histórica sobre las experiencias de las compañías petroleras internacionales en la economía venezolana entre 1912 y 1943. Cronológicamente, la escena ocurre en octubre de 1938. Está al final del acto 2 de 3. Es decir, se encuentra aproximadamente a un 5% del clímax. Por propósito de redacción, la he denominado de manera provisional La vida continúa. Bienvenidos. El edificio del Ministerio de Fomento quedaba en la avenida Urdaneta, esquina Carmelitas, a 2 cuadras de la Plaza Bolívar. Tenía 3 plantas. Parte de la fachada en bloques de piedra copiaba la forma semicircular de la esquina y se prolongaba en línea recta hacia las 2 calles. Como las relaciones entre el gobierno y las compañías petroleras se canalizaban por ese ministerio, 2 años antes de su muerte, ocurrida en 1935, el dictador Juan Vicente Gómez había decretado su construcción con el propósito de servir a la administración pública en Caracas. Para llegar a la oficina del ministro Egaña, había que subir unas espaciosas escaleras hasta el último piso, cruzar una amplia habitación con varias ventanas a la izquierda y una docena de escritorios ocupados por mecanógrafas y taquígrafas. El corredor artificial que permitía el tránsito de entrada y salida se encontraba a la derecha, estaba limitado por los escritorios más próximos a él y una extensa pared cuya superficie había sido aprovechada para colgar cuadros de ministros de fomento anteriores. Después de cruzarlo, Alejandro Pietri, abogado y representante del presidente de la Standard Oil Company of Venezuela, Henry Laynam, llegó al fondo de la habitación. Allí estaba la antesala del despacho. Al igual que las demás colegas, Mónica, la secretaria privada de Manuel, imaginó de inmediato el motivo de su visita. El personal más próximo al ministro ya sabía de qué se trataban esas inoportunas llegadas del abogado, pues las tensiones entre las compañías petroleras y el ministro habían venido intensificándose. En particular, desde las últimas 2 sentencias de abril y mayo de 1938. El gobierno había perdido ambas demandas. No era la primera vez que el abogado aprovechaba un triunfo en la corte para ostentarlo frente a los empleados del ministro, para pavonearse de sus éxitos y para desvanecer esperanzas en el seno del gobierno. Había elegido traje y sombrero blancos y de manera deliberada no portaba un maletín. Únicamente llevaba en la mano algunos papeles. Quería dejar la impresión de que había ido con urgencia y de paso para que Manuel diera a las peticiones de exoneraciones de impuestos no solo el visto bueno, sino el carácter de un simple trámite consuetudinario. Él sabía que después de salir del edificio tenía que haber dejado el mensaje sin ambigüedad alguna y sabía que el presidente Eleazar López Contreras, nombrado a finales de 1935, lo recibiría por vía del ministro. Lo peor de todo era que faltaban 3 sentencias adicionales, pero era fácil predecir que las compañías seguirían triunfando en la Corte Federal y de Casación. Al aproximarse a su escritorio, él la miró a los ojos con firmeza y ni siquiera parpadeó. No quería ambigüedades. No deseaba preguntar algo, sino buscar que ella estuviera haciendo contacto visual con él. Demoró unos segundos en comenzar a hablar para asegurarse de que estaba funcionando la maniobra. Entregándole copia de la sentencia del 31 de mayo pasado y una nueva lista de peticiones de franquicia, saludó. Buenos días, respondió Mónica. ¿Podría anunciarle al ministro Egaña que estoy acá, por favor? ¿De qué se trata el asunto?, respondió ella. Pues traje una lista previa de materiales para que el ministro me autorice la exoneración de los derechos de importación.
Le estoy anexando la sentencia del 31 de mayo de 1938, en la que la Corte le prohibió negarnos la exoneración de los bienes que dieron origen a la demanda del año pasado. Debido a que durante el año que duró el juicio introduje listas con productos idénticos a los de la sentencia, necesito que me autorice estas nuevas exoneraciones. La compañía necesita proseguir con las importaciones. Usted sabe, la vida continúa. Alejandro intentó ser condescendiente. Si quiere, simplemente dígale que necesito que me autorice la exoneración de productos que introduje mientras duraba ese juicio. Ya le aviso, dijo Mónica. Ella tomó ambos documentos con la mano derecha. Alejó la silla para poder girar, procurar espacio suficiente a sus piernas y salir del área del escritorio. Se levantó. De pie, su cuerpo realzó su hermosa apariencia. Su figura delgada permitía que el largo vestido azul cayera hasta la mitad de la pantorrilla con naturalidad. Llevaba un lápiz en la otra mano. Dio unos breves e intermitentes golpes en la puerta del despacho. Sin esperar respuesta alguna del ministro, bajó el asa de la cerradura y empujó la puerta con la cadera. Antes de entrar, se dirigió a Alejandro. Tome asiento. Al entrar, volvió a cerrarla con un movimiento firme para asegurarse de que no quedara resquicio alguno entre la recepción y el despacho. El sonido de la puerta golpeando el marco de madera no sonó fuerte, pero el abogado notó la firmeza con la que Mónica cerró. Fue un ademán calculado no solo para separar de manera simbólica al abogado del venerable recinto del ministro, sino para resguardar la intimidad de su jefe. Si durante tantos meses había sido solidaria con él, ahora ella quería expresar su intensa fraternidad con el héroe vencido. Levantó el lápiz de color amarillo, contrastaba con su cabello negro y corto, dirigió uno de sus extremos hacia la puerta que ya había dejado atrás en su recorrido y anunció la llegada del abogado. Doctor Egaña, llegó desde que había sido nombrado ministro en agosto pasado. Él pidió que le asignaran un escritorio adicional. La secretaria recordó la pregunta que le formuló el día que se lo instalaron. Doctor, ¿me está cambiando la recepción para su despacho? No, Mónica. Este escritorio también es para mí. Lo llamaremos el académico. Al primero lo llamaremos el burocrático. Y comenzaremos con un secreto entre nosotros. Jamás los llamaremos así en público. Si descubrieran que llamo al primero burocrático, lo tomarían como un insulto al cargo que ostento. Mónica lanzó una carcajada y le siguió el juego. Pues será nuestro secreto, ministro. Acostumbrado a escribir con regularidad, en el escritorio académico Manuel estaba redactando la introducción de la memoria del Ministerio de Fomento que se publicaría a principios de 1939. También aprovechaba la recopilación de estadísticas para comenzar a escribir la primera historia de la economía petrolera venezolana. Convertir en libro su gestión como ministro, su familiaridad con la información petrolera y su experiencia como profesor era su misión íntima. A su llegada al ministerio, se dio cuenta de que muchos de los errores pasados se habían cometido por la ausencia de una perspectiva histórica que se manifestaba en el ensayo y error de algunas medidas gubernamentales. Admitía que no todas las decisiones del difunto dictador habían sido resultados de los sobornos, pues también se habían cometido errores propios de la novedad de la llegada de las compañías petroleras al país tan temprano como en 1912. Esa mañana había llegado antes que Mónica y la superficie del escritorio burocrático en el que estaba trabajando estaba cubierta de cúmulos de oficios, resmas de papel en blanco, papel carbón y libros. El aparente desorden mostraba la consagración y la tensión de los momentos que estaba viviendo. No siempre le dictaba a Mónica las ideas y en especial cuando estaba estudiando. Si se trataba de oficios, correspondencia oficial y respuestas particulares a peticiones, sí optaba por el dictado y lo hacía desde el escritorio burocrático.
Ella era muy hábil en taquigrafía. Manuel siempre contaba la anécdota sobre ella cuando comenzó a dictarle los oficios. Le pregunté a Mónica por qué no estaba escribiendo, narraba Manuel. Porque terminé lo que dictó y estoy esperando que usted continúe, respondía ella. El ministro ya estaba habituado a su máquina de escribir y la usaba con frecuencia. Disfrutaba el sonido, el ritmo, la velocidad y el golpeteo de las teclas sobre el papel. La máquina de escribir le permitía que el mundo navegara bajo sus dedos. El fragor de la faena le proporcionaba una sensación tangible de avance. Línea tras línea y párrafo tras párrafo, notaba con deleite el progreso de sus ideas cuando se materializaba en hojas acumuladas al lado de la máquina de escribir. Después las leía con rigor, las corregía a mano y se las entregaba a Mónica para que elaborara un texto en limpio. El proceso incluía muchas versiones. Incluso disfrutaba cambiar la hoja de papel y escuchar el sonido del rodillo cuando la desplazaba hacia la posición para proseguir la tarea. También había adquirido la costumbre de convertir en desafío las ocasiones en las cuales las teclas se quedaban atascadas, pues golpeaba con más fuerza una tercera para liberarlas. No siempre funcionaba la maniobra y tenía que separarla con los dedos, pero era parte del reto. No le gustaba cambiar los carretes de la cinta. Por lo general, terminaba manchándose, pero lo hacía él mismo como parte de su afición a la máquina. Otras veces, Mónica los reemplazaba sin decírselo. Él se daba cuenta de su eficiencia cuando se sentaba y daba el primer golpe de tecla, pues la tinta impresa en el papel era mucho más intensa. Era otra de las tantas señales que mostraban su interés en las actividades del ministro. Él acostumbraba a repetir la misma respuesta con buen humor. Tenemos juguete nuevo, gracias, Mónica. Sin esperar respuesta alguna, la secretaria continuó avanzando hacia el escritorio. No quería que una temprana réplica del ministro le cortara su avance firme y decidido. La operación funcionó con la precisión que ella buscaba. De forma inconsciente, él dejó en suspenso su respuesta, pues se dio cuenta de que el movimiento decidido de Mónica venía acompañado de otro mensaje aún sin expresar. Alcanzó a prever que ella quería escoltar la noticia con un viejo gesto de fraternidad. Así fue. Ella no dijo, llegó el doctor Pietri. Al despojarle todo título de señoría al abogado, divulgó con severidad su disgusto. Manuel consideró que ese descortés ademán estaba justificado, pues se dio cuenta de que estaba manifestando de manera simultánea la ira con el abogado y la solidaridad con él. El tiempo que llevaba conociéndola le había enseñado que Mónica se merecía ese tipo de libertad y ella estaba ejerciéndola. Manuel sabía con certeza que había una gran diferencia entre anunciar un éxito y un fracaso, no solo por la naturaleza de su oficio, sino por la afección de su corazón. Ella hubiera preferido comunicar la visita del abogado como materialización de una victoria del ministro y no de una derrota. Al verla entrar, Manuel pudo sospechar de qué se trataba el alarde de Alejandro. La petición que llevaba el abogado no era la que ella había esperado. Manuel percibió de inmediato que el apoyo de su secretaria seguía intacto a pesar del resultado. No fue difícil percatarse de que ella estaba viviendo su propia versión del revés de las infructuosas acciones del ministro durante los últimos meses. Mónica se detuvo al lado del escritorio. Invadió un espacio que pocas veces traspasaba. Extendió el brazo, le entregó ambos documentos acompañados de una tenue voz más dulce que de costumbre, repitió el mensaje de Alejandro y esperó ansiosa por la reacción del ministro. Él reconoció de inmediato la sentencia de la Corte Federal y de Casación, pues la compañía había demandado a la nación en abril de 1937 y había ganado el juicio. Mónica lo miró con desesperanza y esperó con curiosidad su reacción. Esto es lo que trajo, dijo. Por lo general, Manuel impedía que sus gestos desfiguraran su semblante y que las personas a su alrededor
pudieran detectar la pasión del ánimo que estuviera padeciendo en algún momento. Ese lujo solo se lo permitía frente a su esposa Corina. Sin embargo, la carga anímica de otra derrota consecutiva estaba provocando que sus sentimientos abandonaran el mundo de las sutilezas y buscaran salidas ostensibles. Era octubre. Desde mayo la carga venía creciendo y el control de los sentimientos estaba al borde de su límite. Habló con rabia. Veo que trajo otra vez su trofeo y como remache trajo una nueva petición de exoneración. Alejandro sabía que Manuel ya tenía la sentencia, que continuara llevándole copias era la manera sutil que había encontrado para restregarle la victoria al ministro. Manuel también pudo adivinar que pedir las nuevas exoneraciones de productos no incluidos durante el juicio era otra señal que Alejandro deseaba convertir en un hecho consumado y sabía que esta crisis no podía continuar. Muchas gracias.